Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Introducción a la Analítica de Datos. En esta ocasión vamos a analizar la interdependencia y la reducción de la dimensionalidad cuando tenemos grandes bases de datos. Entonces, existen métodos de interdependencia que son bastante útiles para conocer cuando nuestras variables nos están indicando un patrón específico en nuestros datos. Entonces, el objetivo de la interdependencia es simplificar un problema donde tenemos muchísimas variables de proceso, donde en la medida de que esas variables tengan cierta redundancia entre ellas y tengan cierta colonialidad entre ellas, nos permitan reducir en un menor número de dimensiones, en un menor número de variables, que a su vez nos permitan observar patrones de clasificación y patrones de tendencia en nuestros datos en cada uno de nuestros procesos. Entonces, básicamente en interdependencia tenemos dos tipos de análisis, que son análisis de componentes principales y independencia de componentes principales. Entonces, los análisis de componentes principales pueden crear un nuevo conjunto de variables con la información de las componentes principales. Las componentes principales, que son ortogonales entre sí, no tienen redundancia, o sea, no tienen cierta colonialidad, no depende una de la otra. Y las componentes principales están priorizadas descartando las que menos prioridad tienen, reduciendo la complejidad del modelo. Mientras que el Independence Component Analysis es similar al PCA, pero él no... él lo que hace es preponderar la independencia de la probabilidad que haya ortogonalidad entre ellos. Se usa para discriminar señales, por ejemplo, voz, ondas eléctricas cerebrales. Esto nos permite a nosotros, mediante esa discriminación de señales, poder aislar problemas cuando estamos haciendo un análisis de vibraciones o de ruido en algún componente mecánico, por ejemplo. También dentro de estas reducciones de métodos de interdependencia tenemos los análisis de correspondencia, y es ver qué variables o qué análisis sobre cada variable son similares, y esto pertenece a variables discretas. Esto nos permite a nosotros producir mapas en 2 o 3 dimensiones para hacer una clasificación entre variables, por ejemplo, entre marcas, entre atributos, en fin. Asimismo, tenemos el análisis de proximidades, que básicamente lo que nos hace es clasificar entre proximidades de variables y generar, al igual que el análisis de correspondencia, nos permite generar esos mapas donde tenemos la clasificación de nuestras variables y nos permite discriminar cada una de ellas. Continuando con el análisis de los métodos de interdependencia, vamos a iniciar observando los métodos de análisis de componentes principales, donde fundamentalmente en este método tenemos p variables aleatorias que básicamente están ordenadas en una estructura matricial, como vemos en esta estructura, donde tenemos p variables por el número n de datos, que para las aplicaciones de componentes principales siempre observamos grandes cantidades de datos, y el PCA construye nuevas variables aleatorias z que son ortogonales entre sí. Entonces, básicamente, en una vista tridimensional tendríamos 3 componentes principales en x1, x2 y x3, donde serían nuestras nuevas variables z en cada una de las direcciones que son ortogonales entre sí. Entonces,
El parámetro o el promedio de las matrices de varianza y covarianza y las correlaciones se define de acuerdo con la siguiente estructura de ecuaciones. Entonces lo que hace es medir la distancia que hay entre una estimación de la variable en x y de cada una de las estimaciones que tenemos en nuestras filas de datos, y nos permite analizar el promedio, la varianza y la covarianza que hay entre cada una de esas matrices, dándonos que la diagonal de nuestra matriz nos permite determinar básicamente el determinante de la matriz, si recordamos, de los análisis matriciales de pregrado. Asimismo, sabemos que las combinaciones lineales de nuestra nueva variable z están dados por a traspuesta por x, donde a es cada uno de los pesos de los coeficientes de cada uno de los x, y eso análogamente para la covarianza entre las combinaciones lineales está dado que la covarianza entre z1 y z2, entre las dos variables, está dado por la traspuesta de A1, que son los coeficientes de A1 por la varianza del sistema, por el coeficiente de nuestra segunda variable. Entonces, los componentes principales se definen como Z1 hasta ZP, Zn, el número de variables que tenemos, donde tenemos que la definición de Z1, Zn o Zp es igual a la traspuesta de los coeficientes estimados para cada uno de nuestros x, tal que la covarianza entre ellos es máxima para cada caso. Y sabiendo que cuando tenemos el análisis de la covarianza entre las dos variables, vamos analizando qué tan ortogonales son ellas, y el algoritmo va observando qué tan ortogonales son y nos ayuda a desarrollar nuestro modelo de componentes principales basado en la ortogonalidad que existe entre variables. Entonces, de acuerdo con estos fundamentos, básicamente lo que tenemos es que cada una de esas matrices y las diagonales de las matrices de las ordenadas de mayor a menor van generando nuestros vectores, que son columnas del análisis de esa covarianza que hay, de la varianza y la covarianza que hay entre variables, y nos permite obtener la ortogonalidad entre ellas para observar cuáles variables son ortogonales entre sí y cómo se comportan. Entonces, los componentes principales lo que básicamente consisten es en rotar los ejes de forma en que se alinean cada uno de los vectores propios de las matrices de varianza de nuestras variables, y esas direcciones y esas combinaciones lineales máximas nos permiten a nosotros obtener los vectores de varianza máxima, donde esa acomodación ya nos permite obtener un y sucesivo que genera que los valores propios de cada una de nuestras matrices son la varianza de los componentes principales. Entonces, dicho eso, en una forma más básica y gráfica, es dependiendo de la matriz de varianza y covarianza y de esos componentes que tiene cada una de nuestras matrices, podemos estimar los vectores que generan la dirección de nuestros nuevos componentes. Entonces, para el principio de cálculo de estos componentes principales no vamos a ahondar en esto, pero básicamente los paquetes que nos permiten calcular cuáles son los componentes principales lo que hacen es que, como lo vimos anteriormente, los valores propios de las matrices de varianza se convierten en nuevos vectores que hacen que tengamos una componente principal basada en los componentes de los datos que tenemos en nuestra gran matriz de datos. Entonces, vamos a analizar un nuevo caso con componentes principales de la calidad de papel
que es una variable bastante compleja que tiene muchas dimensiones, en este caso tiene 12 dimensiones, que están dados en blancura, en brillo, en opacidad, en resistencia a la tracción, resistencia al rasgado, doblado, vea, absorción, permeabilidad al aire, rugosidad, el porcentaje de ceniza en masa cuando se quema y la absorción de tinta. Entonces, basados en estas componentes tenemos una muestra con 100 datos, con 100 filas de datos para 12 componentes que denominamos X1, X2, hasta XN, que es X12 en este caso, donde haciendo un análisis de correlaciones, se observa que las correlaciones entre las variables no son muy altas, que existen ciertas correlaciones positivas y negativas entre ellas, que nos permiten a nosotros observar cómo es el comportamiento de los valores propios de una reducción de dimensión. Entonces, reduciendo la dimensión de nuestro modelo, podemos llegar a unos valores propios por columnas obtenidos para cada una de nuestras variables y observar cómo es la correlación entre esos valores propios estimados con cada una de las variables X que tiene nuestro problema inicial. Entonces vemos que los primeros valores, 4 valores propios de nuestro modelo de reducción de dimensión son los que más asociación tienen con las variables de nuestros vectores de nuestro modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es, mediante el cálculo de los componentes principales, saber cuál es el nuevo punto de partida de cada uno de nuestros componentes. Entonces vamos nuevamente al R a hacer un análisis específico de los análisis de componentes principales, como en los casos anteriores, para que veamos el uso práctico de la teoría aquí consignada. Espero les haya sido de su agrado este nuevo módulo y nos vemos en una próxima ocasión.